El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631. flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Lo que me ha llamado nuevamente el Señor es que trabajemos porque hay muchísimas formas de muerte en nosotros y tenemos que sacar. Nuestra lucha es contra la muerte. Diga, nuestra lucha es contra la muerte. Por eso el Señor nos dio las armas de la vida y la ley del Espíritu de vida y nos dio un derecho de vida y una corona de vida. Y yo quiero que hoy limpiemos nuestros sentidos porque me ponía el Señor que muchas personas desde que empezamos la oración en esta mañana no reciben porque sus sentidos están alterados. Porque hay condiciones, aunque comen el pan y aunque toman el agua, hay contaminación. Y lo vemos en 1 Pedro 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche, ¿qué? Espiritual no adulterada. Digan, leche no adulterada. La leche adulterada nos enferma las entrañas. Y hoy quiero mirar algo que me ponía el Señor, porque dígale que hoy vamos a quitar cautividades de los sentidos. Que el Señor limpie nuestros sentidos en esta mañana. Padre, pido un milagro de tu misericordia, ensanchando nuestro entendimiento, limpiando nuestros sentidos, trayendo revelación y certeza por la fe de tu verdad para libertad. Bueno, vamos a mirar un evento que pasó en la Biblia que tiene que ver con el pan y con el agua. El Señor es pan de vida y ese pan de vida sirve ¿para qué? El pan es para la liberación. Digan, liberación. El pan es la palabra. El pan es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y la intervención directa de Jesús en nuestra vida. Entonces, el pan de vida, el pan verdadero, el pan que no está contaminado, ¿qué va a traer a nuestra vida? Va a traer liberación, porque Jesús es el pan de vida. Y el agua, ¿qué simboliza el agua? También simboliza la palabra. Y el agua va a traer libertad. Vamos a mirar Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. El pan y el agua era algo que le daban a los esclavos. Digan, pan y agua. Eran un símbolo de esclavitud, de castigo y de despedida. Digan, pan y agua. ¿Símbolo de qué? De cautividad, de esclavitud, de castigo y de despedida. Agar e Ismael recibieron una ración de cautividad. Ellos eran cautivos. Y el Señor trajo a Agar y a Ismael una condición. Ustedes saben que Abraham salió y fue a Egipto y trajo ¿a quién? A Agar. Ahora Agar tenía un hijo de Abraham, pero ahora había un conflicto entre la bendición y la maldición. Y eso nos pasa en la vida, cuando tenemos conflictos con las promesas de Dios, con el plan que obedecemos de Dios y con el plan que no obedecemos y es un plan de Dios. Entonces hay consecuencias, digan, consecuencias de cautividad. Una de las cosas que quiero que miremos es que hay personas, y aún del pueblo de Dios, que están sometidas ¿a qué? Al pan y al agua. Hay personas que están en cautividad. Y si tú eres uno del que estás en cautividad, el pan y el agua representan un castigo. Digan, un castigo a los esclavos. Mira que Abraham era rico. Digan, Abraham era rico. Abraham tenía bienes, pero ¿qué le dio a Agar, la esclava? Tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro. Digan, cautividad. Todo lo que es sobre nuestro hombro es ¿qué? Cautividad. ¿Cuántos no trabajan solo por el pan y el agua? ¿Cuántos no tienen que luchar cada día? ¿Cuántos no tienen que vivir cada día con esa cautividad? Digan, hoy el Señor me libera de toda esclavitud. Entonces, Abraham le entregó pan y agua.
Dice en el versículo 15, estamos en Génesis 21, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Una situación muy humana, digan muy humana, muy desquiciada afectiva y emocionalmente, porque nuestros sentidos se alteran. Diga, todo sentido en esclavitud se altera. Por eso el Señor vino a dar libertad a los cautivos. Y por eso en 1 de Pedro capítulo 2 dice el Señor que deseemos como niños, ¿qué? La leche, ¿qué? Espiritual, pero ¿qué? No adulterada, porque la leche espiritual de cautividad, de adulterada, nos va a enfermar. Pan y leche, 1 de Pedro 2, 1. Pan y leche, pan y vino. Cuando nuestra vida afectiva y moral está afectada, nuestros sentidos están afectados, como dije al principio, y nuestro discernimiento no está adulterado. Es como cuando compramos la leche pura, pero nuestra vasija o en alguna forma se adultera, ¿sí entienden? Entonces quedamos ¿en qué? En una cautividad, porque nuestros sentidos no pueden discernir. Entonces tomamos malas decisiones, entonces tomamos alteraciones y eso nos enferma, digan, nos enferma. Porque por más de que oremos y hablemos y oremos y hablemos, ¿qué pasa? Eso nos volvemos religiosos. Eso le pasó a la iglesia de los Gálatas. Ellos estaban esclavizados en la religión. Y hoy en día hay un peligro grande porque nuestros sentidos están alterados. Hay un peligro grande de estar esclavo de la religión. Hoy en día la moda es que volvamos a las cosas antiguas, a guardar una cantidad de parámetros que quieren alterar lo que es la gracia y la salvación. ¿No se han dado cuenta que en estos tiempos hay muchísimas doctrinas dentro de la misma iglesia cristiana? Porque nuestros sentidos se han alterado. Está dañado nuestra vida moral y nuestra vida afectiva. Nuestros sentidos no disciernen la verdad de Cristo. Y Gálatas les pasó. Y ya estaban judaizando la gracia. Ya estaban diciendo que era porque se guardara el sábado, porque se hicieran los ritos, que uno se salvaba. Y hoy en día esa misma doctrina está dentro de la iglesia cristiana. Eso altera los sentidos, entonces los Gálatas estaban muy mal. Los que están ahí como dudando de esas cosas, léanse y escriban en el libro de Gálatas, porque allí tú vas a encontrar la respuesta. Era una iglesia que tenía y estaba tomando ¿qué? Leche adulterada y sus sentidos empezaron a ¿qué? A alterar. Y cuando tú no vas a la fuente verdadera, empiezas a buscar fuentes donde no hay. Volvemos como Eliseo, empezamos a buscar báculos y resulta que la cosa no es con el báculo, sino con mi relación directa ¿con quién? Con la gracia y el favor de Dios por la que puedo entrar al lugar perfecto con el Señor. Entonces, cuando el Señor dice, desead como niños, cuando uno se intoxica con algún alimento, ¿qué es lo primero que pasa en nuestro organismo? ¿Que uno qué hace? Lo rechaza. Cuando yo era niña, tuve que estar interna, muy chiquita, para poder estudiar por la persecución del evangelio en esa época. Yo recuerdo que en esa finca yo era pues imagínate una citadina, una niña que no sabía nada de campo en ese momento. Yo me acuerdo que una niña que era del campo trajo unos anones. Yo no sé si ustedes han comido el anón. Yo nunca había comido esa fruta. Y me comí un canastado de anones, imagínese usted. Una niña de 7 años. Porque esa fruta no la conocía y era dulce. Y como siempre comía otras cosas, pues obviamente como ustedes se imaginan lo que me pasó. Una terrible diarrea, me enfermé. Pero hasta el día de hoy, yo veo un anón y a mí me da ganas de vomitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba algo que me adulteró mi sistema digestivo. Entonces, cuando dice el Señor, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. A veces, cuando hay tanta adulteración en la palabra, empezamos a rechazar la fuente verdadera de la palabra. Y empezamos a buscar otros alimentos que no son lo que nos van a llevar a la vida y nos van a llevar a la bendición. ¿Qué llevaba Agar en su alma? ¿Qué puede llevar una mujer en su alma cuando es botada lejos, con un hijo para responsabilidad, a un desierto sin los recursos? Muchas cosas: tristeza, desolación, desesperanza, amargura, deseo de venganza, injusticia, muerte. Dígale que está al lado, muerte. Porque en un desierto sin agua, ¿qué es lo que pasa? Que uno se muere. Un desierto sin alimento, ¿qué va a pasar? Se muere. Y una responsabilidad como un hijo, ¿qué va a pasar? Pues se muere. Eso llevaba a Agar.
y eso nos lleva a una cautividad. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida afectiva y moral, dígale que a su lado, cuando tenemos problemas en nuestra vida afectiva y moral, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. No podemos ver la solución, no podemos ver la respuesta a la oración. ¿Entienden por qué estamos trabajando este tema? Porque nuestros sentidos se alteran. Digan, el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperanza alteran los sentidos y nos pueden llevar a cosas terribles, hasta la muerte. Entonces tenemos que ¿qué? Limpiar nuestros sentidos. Y solo hay una leche espiritual no adulterada, que es ¿cuál? La palabra de Dios. Cuando tú en humillación buscas como un niño por la fe recién nacido, esa palabra pura, sin alteraciones. Entonces Dios quiere una relación personal contigo, pero también quiere que tú en humillación busques la leche, busques la palabra tú solito con el Señor, porque hoy en día tenemos muchas bebidas, aún para los bebés, y eso altera los sistemas digestivos. ¿Y cuál es el sistema digestivo de nuestra alma y de nuestro espíritu? No, el sistema digestivo es la conciencia. Su sistema digestivo procesa el alimento y lo lleva a nutrir tu cuerpo, a darle alimento, a darle fuerza, a darle vitaminas, ¿cierto? Pero si tu aparato digestivo está dañado, ¿qué va a pasar con la palabra que entra, con la comida que entra? No entra, diga, no entra, se hace una diarrea o no. Y es lo que yo llamo la diarrea espiritual. Nuestra conciencia tiene que estar limpia, nuestros sentidos son como la puerta a nuestra conciencia para que la palabra lleve fruto. ¿Entendemos eso? Dígale, si no estoy dando fruto, si la palabra no está dando fruto en mi vida, tengo un daño en mis sentidos y en mi conciencia. Y Agar los traía, porque Agar traía la esclavitud, la cautividad, todo Egipto lo traía en su alma, todo el dolor, todo el rechazo, toda esa maldición misma la traía sobre su hombro. En el 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Cuando nosotros confiamos en los hombres como provisión, ¿qué va a pasar? Diga, se va a acabar el agua y se va a acabar el odre en el desierto. ¿Y Agar en quién confió? Pues en Abraham, el ricachón del Abraham que no tenía hijos, ahora yo le di el hijo, ahora yo voy a tener el control, voy a manipular al viejo y me voy a quedar con toda la herencia. ¿No creen que Agar muchas veces pensó eso? Dígale al que está dudado, pero al Ismael le nació el Isaac. Al Ismael le nació el Isaac. El diablo ha pensado eso para ti, pero a ti te nació la promesa de Dios, la bendición de Dios, la palabra de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Esa es tu bendición, así te duele el desierto, esa es tu bendición. Ustedes se acuerdan que en la Biblia tenemos que el Señor dejó los 12 panes de la propiciación y son los 12 frutos que tenemos que dar en la vida. El fruto de la justicia, el fruto de la vida, el fruto de la bendición, de la prosperidad, de todo lo que tenemos en la palabra. Esos son los frutos que tenemos que dar y esos son los 12 panes que están en la palabra. Pan tiene que ver con el alimento espiritual. Diga, pan es el alimento espiritual. Y el Señor quiere que tengamos pan y que tengamos leche y todo tiene que ver con la palabra y la palabra no adulterada y el pan y el vino. Pan, leche y vino. Digan, yo tengo que tener pan, leche y vino. El pan, que es la palabra, pero la palabra no adulterada, y el vino, que es el poder de su sangre, y la unción, que es su aceite. Cuando nosotros comemos y tomamos la leche y el pan no adulterado, nosotros venimos a un genuino arrepentimiento delante de Dios. Y mucho de lo que tenemos que nos lleva al arrepentimiento es porque está adulterado. Porque venimos a Dios por diferentes, ¿cómo te vendieron el evangelio a ti? Muchos vinieron al evangelio porque se le ofrecieron como la propaganda de casa, carro y beca, para llenar un hueco por allá adentro que tenemos. Hoy en día el mundo llena todos los huecos, ¿o no? El placer, la plata, o sí, son como cómo recibimos el evangelio y la palabra. Muchos no lo recibimos bien o no lo recibieron bien. Cuando recibimos ese tipo de evangelios, una persecución, una situación te va a sacar porque tú recibiste una palabra adulterada, un evangelio adulterado. Teníamos bautismos y tuve que dar una clase de bautismo en esto, reemplazando al profesor, y pregunté, bueno, si mañana te mueres, ¿a dónde vas? Y bueno, y si Dios te pregunta, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? ¿Qué me dirías? Y muchos no sabían, ¿no? Porque fui bueno, porque vine a la iglesia, porque diezmé y ofrendé. ¿Eso es la razón? ¿Por qué? Porque Jesús pagó mi condena en la cruz y yo por la fe he aceptado eso.
Nuestra fe es la que nos lleva a la justicia. Cuando hay cosas alteradas y si tú oras y pretendes manipular a Dios y no hay respuesta, tú entras en crisis espiritual. Mire, Dios es un Dios soberano. Diga, Dios es un Dios soberano. Hoy tengo que sacarme de mis sentidos. Si mi vida afectiva está alterada, mi vida en general está alterada. Y nosotros proyectamos hacia Dios todos los sentimientos que tenemos hacia nuestros padres. Y por eso es tan importante sanar. Dígale que se lo haga, es importante sanar. Los Gálatas estaban muy en crisis y hoy en día tenemos que saber y discernir. Cuando vamos a ver las iglesias, que el Señor empieza a darle las cartas a las iglesias, vemos una cantidad de iglesias muertas allí en Apocalipsis. Entonces los estados espirituales tenemos que estarlos trabajando y para poder tener esa verdad de esos estados espirituales, nosotros tenemos que estar sanando nuestra vida. Y nuestra vida afectiva y moral es muy importante porque allí es donde va a estar el discernimiento de los sentidos. Si yo tengo unas heridas en mi vida que no sano, si yo tengo una condición moral que yo reprimo y que yo sano, yo me vuelvo un religioso y yo me vuelvo un juzgador y yo me vuelvo alguien donde el Espíritu Santo, aunque me hable, yo no puedo entender ni puedo discernir porque he tomado leche adulterada que pasa por una cantidad de procesos y no es la leche pura, de una relación de amor con Dios, de una relación de intimidad con Dios. Y Jesús nos dio la prueba de tener una relación realmente sana con Dios. Él todo el tiempo estaba conectado ¿a quién? A Dios, al Padre. Dice que en la casa de mi Padre vamos a ir a morar y el Señor cenó y habló del Padre. ¿Qué pasó con Agar? Agar está alterada ¿cómo? Emocional, afectiva y moralmente. ¿Sí? Dios abandonó a Agar, digan, Dios nunca nos abandona, porque tenemos una promesa. Así nos vayamos a la esclavitud, nos vayamos al desierto, nos vayamos aún sobre las injusticias, ¿sí? Y como en el caso del desierto y lo que hizo Abraham con Agar, era lo que se hacía con los esclavos, darles una horgaza de pan y un garrafón de agua, era un símbolo de castigo y de despedida y de el pan de esclavitud. ¿Ese es el que quieres seguir viviendo en tu vida? Hay pan de dolores, hay pan de sufrimiento, hay pan de amargura, hay pan de esclavitud, pero Dios quiere hoy sanarnos porque hay un plan de sanidad. Digan, hay un plan de sanidad. Agar estaba súper afectada en todas las áreas. Y aunque su niño estaba en las mismas situaciones de Agar, ¿qué hizo el niño? Es la importancia de la paternidad. Este niño, Abraham le había enseñado de Dios. Él había estado aprendiendo de Dios. El niño fue el que se conectó con el Padre. Digan, el niño fue el que se conectó ¿con quién? Con el Padre. Cuando el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Y oyó Dios la voz de quién? ¿De Agar? Pero ¿saben por qué no oyó Dios la voz de Agar? Es que Agar ni siquiera oró. Agar ¿en qué condición estaba? Lamento, queja, resentimiento, amargura, pobrecita yo, víctima ese tal por cual me mandó a morirme en el desierto. Ella tenía las raíces egipcias, ¿cierto? Traía sus dioses, ella traía sus costumbres. ¿Ella qué iba a orar? Y mientras tú sigas con tus dioses del dinero, con tus dioses de ti mismo, con tus costumbres, por eso es que no oras, por eso es que no te conectas, por eso es que tu expectativa es otra y no la del Señor. Y Agar no tenía condiciones, digan, y hay personas aún de tu familia que no tienen las condiciones y no las juzgues, no saben, no pueden. Te toca a ti, diga que a su lado, te toca a ti. ¿Y le tocó a quién? A Ismael, le tocó al muchacho. Él sabía porque Abraham le había enseñado. Y hay muchas mujeres que vienen aquí llorando y diciendo, corazón de Agar, porque hicieron ídolos, porque su confianza no está en el Señor. Porque hay una cautividad de Agar en su vida que toca romper, porque ya lo está matando sin haber muerto, le está ayudando a Satanás, él le manda la carta de función y del sepelio, pero Agar ya lo mató, dijo, yo no voy a ver que mi muchacho muera, y sale corriendo, ¿o no? ¿Cuántas palabras declaramos de muerte y no de vida para nuestras situaciones? Porque está afectada la vida afectiva y moral. Y el Señor no te ha dado un espíritu de confusión. Dígale que está a su lado. El Señor no te ha dado un espíritu de confusión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes el dominio propio. Todos tenemos un espíritu y si no hay un espíritu de dominio propio, tenemos que echar fuera el espíritu de confusión, de alteración y de maldición.
porque en Deuteronomio 28 ese espíritu viene por la maldición. Turbación de espíritu, ceguera espiritual, son demonios de maldiciones y tenemos la autoridad en Cristo de echarlos fuera. ¿Quién dice amén? Dios nos da un espíritu de amor. Entonces, si no hay amor, eche fuera el espíritu de desamor. Toca guerrear, dígale sola, nos toca guerrear con las armas que Dios nos ha dado. O se la va a dejar ganar. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder y tú tienes las armas. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de desamor y todo espíritu de descontrol. Porque sí tienes poder en el Señor de tener control de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo. Pero cuando tenemos cautividades, cuando estamos como Agar, estamos sin control. Ya declarando muerte, ya echándonos como víctimas y diciendo, ay, ya ese tal por cual, Abraham, mire. Pero diga, Dios está en los cielos y Dios ve. Imagínese, ella lo mató, dice, y ya no veré a este muchacho que muera. El poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua. No veré que mi casa muera, no veré que mi economía muera, no veré que, ay, yo ya, todo, ya. Yo aquí oigo mucho eso. Como dice el dicho con Dios, como hasta limoneros y con garrote delante de Dios estamos muchas veces. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Se acuerdan el Salmo 8 que dice que el Señor aún busca la voz del bebé? Ellos oran porque dice que espera la oración de esos bebés y de esos niños por causa del pecado y de la contaminación que hay en el mundo a causa de la brujería, de los brujos y de los hechiceros. Cuando tú estás así, estás como un brujo y un hechicero. Y el Señor oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Digan, una oración que tú haces de verdad, no importa la edad, no importa el desierto, no importa la situación. El muchacho oró y ¿qué fue el efecto inmediato? Que el ángel del Señor le habló a Agar. Si hay por ahí Agares, hombres o mujeres en su familia, pues cuando tú te humillas y tú oras, pues el ángel del Señor les va a hablar. No tienes tú que hablar. Y en medio de la muerte, porque aquí está una escena de muerte, en un desierto con el sol sin agua que hay, muerte. Pero el muchacho oró a Dios y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Miren, cuando tú te agarras a una promesa, dígale que está al lado, tú eres un hijo de promesa si estás aquí. Este Ismael tenía una promesa. Y si tú tienes una promesa y te agarras de esa promesa en medio de la situación y clamas al Dios vivo, el Señor va a mover a su ángel para donde tenga que ser movido. Aquí tuvo que mover a Agar porque Agar no veía nada. Mire, es que psicológicamente pasa. La crisis te puede hacer ciego. Físicamente una persona en crisis, en trauma, queda ciega. No ve físicamente. Porque hay un bloqueo mental, hay un bloqueo, las neuronas se chocan, se les cruzan los cables. Muchas personas quedan como muertas. Si eso pasa físicamente, también pasa en el alma y en el espíritu. Agar no veía por la angustia, porque declaró muerte, porque ella traía todo ese Egipto adentro, porque ella estaba alterada, porque el pan que Agar había comido era pan de Egipto. Su vida afectiva y su vida moral estaban alteradas. Y si no sanamos nuestros sentidos, no vamos a ver la respuesta. ¿Quién dice amén? Más que buscar y buscar que Dios me dé la respuesta, es que yo ya te la he dado, pero tú no la ves. ¿Qué declaras tú en la crisis? En una crisis lo que uno declara es lo que está en el corazón. Lamento, queja, muerte. Hágale el check-in tú mismo, hagas la lista tú mismo. ¿Cuántas palabras, oraciones, reclamaciones? Todo eso es lo que está en tu corazón porque el corazón manda la vida y tu boca lo habla. En Agar, ¿qué había? Muerte. Había tristeza de muerte, desolación, desesperanza, rabia, amargura, una angustia patética que ella estaba matando al hijo sin haber muerte todavía. Satanás está ahí listo y él estaba ahí listo. Pero ¿quién no veía a Agar? Digan, ¿quién no veía a Agar en la crisis? Por eso el chico fue el que tuvo que orar. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para evitar a causa, dice la palabra en el Salmo 8. A veces Dios tiene que buscar a los más chiquitos, ya sea espiritualmente, hasta físicamente. La oración de un niño, yo he trabajado con niños, yo sé que un niño sabe todo. Yo recuerdo una familia que tenía a su esposo, una mujer lo había sacado de hechicería en un pueblo, lo había sacado de hechicería de la casa. Tenía una niña, Nelly se llamaba, muy pequeña, creo que tenía como 6 años. Y en su iglesia de pueblo hicieron un ayuno de esas congregaciones que hacen el ayuno, de como el sábado y el domingo, era como que 3 días. Y el último día era para invitar a la familia. Y esa niña decidió hacer el ayuno. Y tú, la mamá, no, pero mi amor. Dijo, mami, yo quiero hacer el ayuno por mi papá. El papá se había ido de la casa. Y esta niña de 6 años, más o menos, tenía 5 o 6. Y la mamá toda preocupada por la salud de la niña. Pero ella se iba a la iglesia con su ayuno. Dios mira el corazón de un niño.
Y esta niña hizo el ayuno y como el sábado tal vez llegó ese hombre y todo lleno de trago, de toda su porquería. Pero la niña fue y le dijo, ¿sabe qué, papá? Mañana hay un culto en la iglesia y tienes que ir porque tú eres mi papá y es un culto de la familia. Y él se sentía tan culpable con su hija por todo el rollo y todo. Entonces le dijo, bueno, mijita, yo voy a ir. Y la niña ore y ore en ayuno. Y el tipo se levantó tarde, llegó tarde, se hizo bien atrás, bravo, amargado, guayabao, para poderse salir rápido mientras la niña se entraba ya a las clases y todo. Y era una pareja de personas sencillas, jóvenes, la que ministraba creo que era una niña, una señora joven, esos que van de paso. Pero cuando él se sentó ahí, el Espíritu Santo tomó a esa pastora y le dijo, venga para acá usted. Y él dijo, claro, me la hicieron, me emboscaron, eso era un plan que tenían. Mi mujer, sí, convenció a esta china para mí, ya se sabe toda la historia y él no quería pasar. Y entonces se quedó ahí sentado. Y desde el púlpito empezó la señora a decirle, usted está así por hechicería que le hicieron. Y apenas dijo eso, allá cayó ese hombre a vomitar. Esto y ese hombre empezó a temblar. Le dijo, espérese después del culto, ahora tiene que aguantarse todo el culto porque no quiso pasar acá, se espera todo el culto porque después del culto lo voy a ministrar. Y efectivamente, este hombre estaba bajo una hechicería terrible. Y hasta el día de hoy sigue fiel al Señor. Eso ya pasó hace como 20 años. ¿Entendemos lo que es el Señor? A veces Dios tiene que buscar a los chiquitos. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Que hoy te dice el Señor, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar, que no miras para arriba? ¿Qué tienes que miras la muerte, miras el desierto, miras todo menos a mí? No temas, el temor te enceguece y no te ha dado Dios un espíritu de temor. Satanás trabaja a través del temor. Dios trabaja a través del amor y de la fe. Pero el orgullo y nuestra condición de rebeldía con Dios nos hacen vivir en el temor. Y el temor te lleva a la incredulidad y el temor y la incredulidad son pecados. Diga que está a su lado, el temor y la incredulidad son pecados que tienes que confesar como pecado delante de Dios. Y ese mismo temor es el que no te permite ver la respuesta de Dios. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Dónde dejaste tirado a tu hijo? Porque es allá, él allá donde tú le declaraste muerte, pues él allá está clamando vida. Y nos vamos a llevar sorpresas en el cielo. Los que pensábamos que estaban más espirituales de pronto ni van a estar. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. ¿Qué nos dice el Señor? Mira, la Biblia yo no sé cuántas veces tiene la palabra ¿qué? Levántate. ¿No será que hay algo en levantarse? Salir de la muerte. Cuando tú decides levantarte ya sales de la muerte. Ya la muerte no te puede agarrar porque tienes un derecho de vida. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. ¿Quién estaba más enfermo físicamente? Espiritualmente Agar, pero el muchacho estaba que se moría, era más joven, no tenía tantos líquidos en su cuerpo. Dice, levántalo muchacho porque se estaba muriendo, pero él estaba conectado con Dios. Levanta al muchacho con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, digan, entonces Dios le abrió los ojos. Cuando obedecemos en la fe en medio de la crisis, la voz de Dios, así nos parezca loca, Dios va a abrir tus ojos y tus sentidos que están cerrados. ¿La situación cambió? No. La situación era la misma, pero Agar no veía. Mira, el Señor le dice, levanta y alza al muchacho y sosténlo. Tú en vez de echarte ahí, de morirte, tienes que levantarte y sostener a los que están ahí en tu casa, que están débiles. Dejar de quejarte, dejar de lamentarte y meterte a oír la voz de Dios para que el Señor te direccione en la necesidad que estás. ¿Qué le dijo ahí? Levanta al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de este una gran nación. Ay, qué ridículo, ¿no? Un chino que se está muriendo y jeteando ahí en el desierto y Dios le dice que lo va a hacer una gran nación. Pues así esté tu vida. Dios te dice y lo que Dios dice lo cumple. Y tienes que levantarte y levantar eso delante del Señor. Levantar esa promesa, levantar esa palabra, sostenerte ahí. Porque eso es lo que va a hacer que el Señor abra tus ojos. Cuando Agar obedece, digan, cuando Agar obedeció, nos toca obedecer la voz de Dios. Cuando Agar obedeció, Dios abrió los sentidos, los ojos de Agar. ¿Y vio qué? Una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Aquí esa fuente se llama el Roisha que tanto hemos predicado en este lugar. La fuente del viviente.
que en el desierto tiene agua viva. Eso quiere decir Roisha. La fuente del viviente que en el desierto tiene agua viva. Y esa fuente está ahí contigo, si estás en un desierto. Pero necesitas oír la voz de Dios. Necesitas levantarte. Necesitas tomar la ruta del Señor. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre. ¿Qué le veía a Abraham? Todo lo que nos dan, el hombre se agota. Si tu confianza la pusiste en ti, la pusiste en un hombre, la pusiste en una persona, eso se va a agotar y no va a haber agua en el desierto. El único que nos trae agua en el desierto, ¿quién es? Provisión en el desierto, es Dios. Tu confianza tiene que estar ¿en dónde? En Dios. Y ella cogió el odre que ya estaba vacío, que le había dado a Abraham. Yo no sé qué odres están ya vacíos en tu vida, en el que tú has confiado hasta este momento en tu vida. Tal vez un trabajo, tal vez una relación, tal vez un negocio, tal vez una iglesia, tal vez una estrategia, no sé qué, ya se acabó. ¿En qué confiaba Eliseo? En el báculo. ¿En qué confías? En el don, en lo que Dios te ha dado. Eso se va a acabar, no va a funcionar. Y te toca como Agar levantarte, no temer, levantarte para escuchar la voz de Dios y obedecer. Declarar, actuar. Él le dijo, levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Digan, nos toca sostener. Haga así con su mano, nos toca sostenernos y sostener. Y sostener es dejar de quejarte, de lamentarte, de declarar muerte. Sostener en oración, en adoración, sostener en glorificando a Dios, sostener en decir 20,000 veces la promesa que Dios te dio, pues dígala hasta que le entre al corazón. No temas, cree solamente. Esa le tocó a Jairo hasta que vio resucitada a su hija. Esa le tocó a Marta hasta que vio resucitado a Lázaro. Pero que nuestros sentidos están alterados. Hay una generación que se cansa porque es la muerte. Hay una sombra de muerte, hay un cansancio de muerte, hay un letargo de muerte, hay una atmósfera de muerte. Eso es el anticristo y los postreros tiempos. Hay un sueño, un encantamiento, una distracción que se llama muerte y es la que tienes que salir de ahí. ¿Quién dice amén? Tienes que levantarte, hermano, sobre las circunstancias. Tu solución y tu reino no es de este mundo. Que Dios nos abra los ojos hoy y veamos la fuente, el Roisha, la fuente del viviente. Y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. Dios está con aquel que le clama de corazón. Y creció, diga, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. El Señor tomó los panes de la propiciación. El Señor es el agua viva. Pasemos a Primera de Pedro. No podemos dejar alterar nuestros sentidos. Tenemos que salir de la cautividad. Dice Primera de Pedro 2:1 en adelante hasta el 3. Desechando pues toda malicia. Voy a leer desde el último versículo de Primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La gloria del hombre, ¿qué? Se seca y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia. ¿Qué tenemos que hacer para desear la leche? Desechar la malicia. Y somos tan maliciosos. Esta mañana yo estaba orando, Señor, quita toda malicia de mi vida. Pensamos mal, decimos mal, esperamos mal, eso es malicia. Es más, antes nos dicen, ay, pues desarrolla tu malicia indígena. ¿Por qué la vamos a desarrollar si es indígena? Por ahí viene endemoniada que sí es. Mal, ¿de dónde viene la palabra malicia? Mal. Y si hay malicia, no hay discernimiento. Porque el discernimiento viene de Dios y viene del bien. Desechando, entonces nos toca quitarla. No es que no venga, va a venir, pero la tenemos que quitar. Desechando pues toda malicia. ¿Cuál fue la malicia de Agar? ¿Qué hizo Agar? ¿Qué fue lo que pensó Agar y qué fue lo que dijo Agar? Que el chino se había muerto, para echarle la culpa a Abraham, para echarle la culpa a Dios, para echarle la culpa a ella misma, porque esa es la acusación de Satanás. Ella tuvo malicia porque pensó ¿qué? Mal. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué más nos enseña el Señor con eso? Si está muerto, pues decrétele vida. Yo les he contado este testimonio que pasó en un país de estos musulmanes, de una misionera médico. En esos países toca ir con la profesión y por lo general van médicos, enfermeras, porque son los que son las aperturas a esas naciones. Y esta mujer iba en esos carros de conllevan doble y todas esas camionetas
de un pueblo a otro a visitar a unos enfermos, pero era una mujer de Dios, una mujer cristiana. Yo les he contado ese testimonio. Y cuando va por esa trocha encuentra que un bus lleno de pasajeros se había volteado, se había estrellado, había habido un accidente y estaban todos regados en una especie de desierto al rayo del sol. La mayoría, había una señora que se le había caído la cabeza y ella era solo una enfermera y eran musulmanes todos los que iban ahí en ese bus, digan, eran musulmanes. Ella era la única médico que había ahí y había una cantidad de, imagínense, en un bus ¿cuánto caben? Como 40, 30 deben. Y ella cuando llegó ahí ella empezó a orar en lenguas, que el Espíritu Santo le trajera una respuesta. Y lo que el Señor le dijo fue que ella cogió a cada uno de los que estaban, los heridos que estaban mejorcitos, y los paró frente a los que estaban ahí muertecitos, y les dijo, empiece a declararles vida en el nombre de Jesús. Y ya, pronto, mientras ella iba revisando cada paciente, y les dijo que hicieran, y ellos obedecieron, digan, la obediencia. Y empiezan a declarar, le declaro vida en el nombre de Jesús. Y ella la mira, y ella les decía, sigan, le declaro vida en el nombre de Jesús, declaro vida en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La señora que se le había caído la cabeza se abrió los ojos y resucitó. La más grave de todos. Y cuando resucita esta señora, todos empiezan a hacerlo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y todos fueron liberados, sanados y nadie murió. Pero allí empezó una iglesia cristiana. Allí empezaron la obra en medio de los musulmanes. Porque a alguien se le ocurrió la locura más grande que fue que declarara vida cuando había muerte. ¿Y será que no se le puede ocurrir a ti? ¿No se te puede ocurrir a ti declarar vida donde hay muerte? A ver qué pasa con el poderoso de Israel, con el Dios que resucitó de los muertos a su Hijo para darnos un derecho de resurrección y de vida. Al que le dice Ezequiel, va y profetiza sobre esos huesos vida. Porque el Espíritu va a entrar, porque el Espíritu entra por tu boca. La resurrección entra por la boca. ¿Qué sopló Dios a la arcilla esa que hizo allá en el huerto del Edén? A ese muñeco de barro. Sopló a su boca, ¿qué? Hálito de vida, espíritu de vida. Entonces por tu boca tienes que soplar y el Espíritu va a soplar a través de esas palabras de vida vivificantes que tú vas a declarar. Porque eso le dijo a Marta ya en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo les conté hace poco, no sé si a ustedes o el domingo, el testimonio de esta paciente mía que tenía una situación muy dura, quedó viuda con una cantidad de condiciones, unos hijos adolescentes llenos de problemas. Uno de esos estaba como ennoviado y un día llegó y encontró que el chino se había tomado, yo no sé qué pastilla se había intentado suicidar. Ella tenía un problema de salud también. Y ella lo agarra en un taxi para el hospital y no sé cuál versículo, creo que fue el Salmo 23 o de vida. Y ella empieza a repetir este versículo en voz alta, ya había pasado horas. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y tienes que declarar la vida. Mire, milagrosamente a ese muchacho no le pasó nada. Los médicos aterrados. Porque es que antes de cualquier situación está la palabra de Dios. Y no era una persona de esas mega espirituales, no, era una persona en una crisis como tú. Es que el poder está en la palabra, en la obediencia, en lo que tú decretes, en el espíritu que oyó al muchacho. ¿Qué espiritual era Ismael? Venga, les cuento, si aquí hay jóvenes, oigan, ¿qué espiritual era Ismael que le tenía montada con bullying a Isaac? Él fue el causante que lo echara ya a Abraham de la tierra. Tan espiritual que era Ismael, pero oró en el desierto y clamó por vida y la promesa le dio la vida. La palabra de promesa le dio la vida. ¿Quién dice amén? ¿Entienden? Se trata de obedecer, pero tenemos malicia, tenemos una cantidad de esquemas en nuestra mente que no son. Dice, desead como niños recién nacidos, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Todo eso es lo que contamina la palabra y le contamina la leche. Porque el problema no está en la palabra, está en tu corazón. La tierra es tu corazón con la que tienes que labrar, la que tienes que ir a humillar delante de Dios, la que tienes que trabajar, porque eso es lo que te está contaminando los sentidos, sanando del dolor, del rechazo, de toda esa maldición. Desead como niños, o sea que los sentidos se alteran, el deseo de lo bueno. Y eso está en Isaías, sin perder ahí Primera de Pedro. Vamos a mirar Isaías capítulo 7. Ustedes saben que Isaías fue el profeta más certero, específico de todas las profecías de Jesús, del advenimiento de Jesús. Muchísimos años, no puedo decirles porque pronto me equivoco, pero por lo menos más de 400 años o más. Isaías fue uno de los que vio la visión. Y aquí en el capítulo 7 se está hablando de la dieta del Mesías y se está hablando con una profecía y dice
está pidiendo el pueblo una señal en el versículo 11. 14 dice, y es ahí la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, esto es Dios con nosotros. Y la dieta era, ¿comerá qué? Mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Comerá qué? Mantequilla es un derivado de qué? De la leche. Y miel, que es la dulzura, que también la palabra es miel. Pero la dieta era para desechar, cuando la leche no adulterada, para desechar ¿qué? Lo malo. Entonces cuando dice en 1 de Pedro, desechando toda malicia y todo pecado, va a ser limpiado los sentidos para poder desear al Señor y todo lo que tiene para nosotros. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dejando ¿qué? Engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esas son las iniquidades con las que tienes que trabajar esta semana, pidiendo al Señor que sean arrancadas de tu vida, para que se despierte el deseo de una leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcamos para salvación. Salvación es el verbo que dice salvación, sanidad, liberación, vida. Si habéis gustado la benignidad del Señor. Digan, la benignidad se degusta. El bien de Dios quiere decir benignidad. Todo el bien de Dios se tiene que degustar en nosotros, ¿sí? Porque si no están alterados los sentidos, vamos a gustar de eso. Si no están alterados los sentidos, vamos a degustar de eso que sí es rico. Pero cuando tenemos un problema en el gusto y no saboreamos, pues no degustamos, ¿cierto? Y a mí me pasó una experiencia en San Andrés, en Providencia, muchos años. Había un árbol y yo estaba con mi esposo y fuimos y entonces se veían como unas manzanitas rojitas. Las cebas las tenemos adentro, o sea, aquí hablan las mujeres. Las cebas las tenemos adentro. Yo vi esa manzanita tan bonita y yo dije, yo la voy a probar. Mi esposo me decía, no pruebes porque no conoces ese fruto, ¿qué tal que no? Y yo no, y yo insistí y mordí un poquito de eso y era una cosa venenosa. Y me quemó todo lo de por dentro. Me tiré el paseo, era el primer día de paseo, me tiré el paseo. Yo quería ir a probar langosta, nunca había comido langosta, entonces allá era donde daban la langosta. Mira, me comí eso como comerme un pedazo de nada, ¿cómo se llama eso? De nada, porque no se supo nada. Me fui donde las nativas, me dijeron, uy, eso es el más peligroso que hay, esa frutica, no sé qué, me daban una cantidad de remedios. Me tiré el paseo. ¿Por qué? Por desobediente, claro, por curiosidad y desobediencia. Pero lo que quiero decir es que cuando nuestros sentidos se alteran, yo estaba comiendo langosta y era como si me comiera un bagazo de cualquier cosa. Y mi esposo decía, uy, qué deliciosa, uy, eso está deliciosa. Y yo, me da una rabia porque yo no podía degustar nada. Eso nos pasa cuando nuestros sentidos están alterados. No podemos degustar la exquisita palabra, promesa de Dios, porque hay algo que está alterado, ¿cierto? Porque hay algo que está alterado en nuestra vida. Vamos a orar porque necesitamos sanar los sentidos. ¿Quién dice amén? Nuestros sentidos tienen que sanar. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que sane, que todo lo que ha entrado a nuestra vida, que no ha sido la leche no adulterada, para crecer para salvación, porque si no, no hay madurez. Crecemos, al niño si le damos leche adulterada se enferma y se enferma y se enferma y no crece. Y necesitamos crecer para poder comer ¿qué? Alimento sólido. Y hoy el Señor sabía, por eso nos mandó a Victoria, porque ella está luchando también con la leche, con las leches adulteradas, con las que tienen cosas alteradas, porque necesita crecer para poder comer alimentos sólidos. Nosotros también necesitamos crecer y ser maduros, porque es en la madurez que vamos a ejercer la administración de la herencia que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a pedirle al Señor que hoy limpie tus sentidos de eso que están alterados, la malicia, la envidia, la maledicencia, el lamento, la queja, eso que hizo Agar, toda esa condición de tristeza, de amargura, de cautividad. Dile, Señor, yo no quiero estar más bajo una dieta de esclavo, pan y agua en un desierto. Esa era la dieta del esclavo. Yo no quiero vivir más en esa esclavitud. No quiero vivir más bajo las maldiciones egipcias. No quiero vivir más bajo las costumbres egipcias. No quiero tener más mis ojos cerrados, Señor, porque están en oscuridad y en medio de la crisis y del desierto, no poder ver la fuente del viviente, no poder ver el Roisha,
la fuente del Dios viviente en medio de un desierto para dar vida en abundancia. Señor, hoy quiero desear, dile Señor, la verdad es que mis sentidos se han alterado, como decía Pablo allí en Corintios. Señor, que me temo que con su astucia la serpiente, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean alterados de la perfecta fidelidad a Cristo. Dile, Señor, hoy yo renuncio a la malicia, a esperar mal, a pensar mal, a hacer mi propio plan. Hoy renuncio a la envidia, a los celos, a la amargura, a la tristeza, a la duda, al temor. Tú le dijiste a Agar, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué pasa, Agar? Porque tú eres el que miras nuestro corazón, Señor. Y Padre, hoy yo pido, Señor, que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas. Ayúdanos a levantar y sostener, Señor, a lo que tú nos llamas a levantar y sostener. Ayúdanos a salirnos de nosotros mismos, a salirnos de nuestra inclinación a mirarnos solo nosotros mismos, Padre. Hoy yo te pido que nos ayudes a levantar y a sostener a otros, a salir de la crisis mirándote a ti, Señor, a no desear la leche adulterada, Señor, lo que esté adulterado de mi vida afectiva, lo que no ha sanado. Dile, Señor, mira, no he sanado el resentimiento, no he sanado la amargura, no he sanado la tristeza, no he sanado la malicia. Mira, todo eso del pasado que viene sobre mí, yo no lo quiero más. No quiero más alimentar y lamberme las heridas, Señor, de que no me dieron, de que no pudieron, de que me echaron, de que, Señor, estoy solo responsable de esto. Señor, límpiame de esa iniquidad. Límpiame de esa amargura, límpiame de esa tristeza, de esos ídolos egipcios, porque Agar no tenía un Dios vivo, ella tenía los ídolos de la muerte, tenía los ídolos de la esclavitud, tenía los ídolos egipcios, Señor, del ocultismo, del espiritismo, de la idolatría. Yo renuncio a la idolatría al dinero, a la idolatría al poder, la idolatría a personas, a cosas, a situaciones. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy pedimos misericordia y oportuno socorro. Señor, limpia hoy nuestros sentidos espirituales. Señor, mira mi vida afectiva tan herida. Mira mi vida moral tan herida, Señor, por pérdidas, por injusticias, por cautividades. Señor, pero hoy no quiero cargar más con este yugo como le tocó a Agar en el desierto. Diga, no más. Hoy, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Hoy yo quiero el pan de vida. Hoy yo quiero el agua viva. Hoy yo quiero la leche que no está adulterada, que es tu verdad, que es tu palabra. Hoy quiero el vino nuevo, Señor, porque el pan libera. Tu palabra dice que la sirofenicia creyó que Jesús era el pan de vida, que liberaba, Señor. Hoy yo creo que Jesús es el pan de vida que liberta mi vida en todas las áreas. Yo como de ese fruto de la aflicción de Cristo. Yo como de ese pan de vida, porque sí voy a salir de esta situación con la ayuda de Dios, porque sí voy a ver la fuente del viviente que no veo en esta hora. Dile, Señor, limpia mis sentidos espirituales. Señor, si estaba ahí en medio del desierto, en queja, en lamento, mirando la muerte, declarando lamento, y no me he agarrado de tus promesas, no me he agarrado de tu palabra, no he mirado donde tú quieres que yo mire. Dile, Señor, quita mi ceguera espiritual. Quita toda alteración a mis sentidos, Señor. Quita todo lo que está alterando una perfecta fidelidad a Cristo, una perfecta comunión con Cristo. Señor, hoy yo te pido un milagro. Dile, Señor, hoy te pido un milagro, no en lo externo que estoy pidiendo. No pido el milagro. Ese va a venir como consecuencia. La cosa externa va a venir como consecuencia. Yo pido un milagro en mi corazón. Yo pido un milagro en mis sentidos espirituales que están alterados. Y hay muchas personas que están alteradas en sus sentidos espirituales. Están alteradas por heridas, están alteradas por pérdidas, están alteradas por injusticia, están alteradas porque tal vez han habido tantas pérdidas y tantas crisis que hoy el Señor quiere sanar. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, dile, Señor, yo quiero hoy sanar mis sentidos espirituales. Hoy yo quiero sanar, Señor. Padre, me trajiste en esta mañana para sanarme. Como Agar estoy en medio del desierto. Como Agar solo veo muerte. Se me acabó la esperanza, se me acabó el recurso, se me acabó donde yo haya puesto mi confianza. Señor, estoy en pérdida. Tal vez estás en pérdida, tal vez estás quebrado, no importa cómo estés ahora. Agar quedó quebrada, quedó con responsabilidad, quedó con su hijo, viéndolo morir en el desierto. Dile, Señor, pero no quiero estar ahí, porque en medio del desierto hay una puerta de esperanza, porque en medio del desierto, Señor, hay una fuente roisha que da agua viva para vida, Señor, porque en medio del desierto estás tú, Señor, porque el ángel de Jehová está en medio del desierto, porque el ángel de Jehová y
porque Dios mira la oración del desvalido, porque Señor, Ismael estaba muerto prácticamente, pero oró. Tal vez yo me siento muerto prácticamente, pero oro hoy. Tu palabra en el Salmo 102 dice que tú escuchas la oración del desvalido. Tú escuchas la oración del que no tiene fuerza ni tiene ya, ni siquiera tiene fe, pero la escuchas, Dios. Padre, Ismael estaba desvalido y casi muerto, pero oró porque su papá le dio una promesa, porque su papá le dijo que él era hijo de una promesa. Señor, hoy, a pesar de los errores, diga, Ismael representa nuestros errores, representa nuestra incredulidad, representa nuestra falla delante de Dios, representa que no confiamos en Dios, hicimos nuestro plan, pero aún a ese Ismael Dios oyó. Dile, Señor, aún en medio de mi situación tú me oyes, porque represento a ese Ismael, Señor, que he hecho tantas cosas equivocadas, que no te he obedecido, que he fallado, que no te he creído, que si estoy en este desierto es porque no fui un hijo de promesa, porque no seguí la palabra, porque no seguí la promesa del Señor, pero tú lo oíste a Ismael, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, porque aún a pesar de mis fallas tengo una promesa, porque Ismael a pesar de estar ahí tenía una promesa del Dios viviente. Diga, yo tengo una promesa a través de Cristo, del Dios viviente, tengo la palabra profética, que es la palabra certera de profecía del Dios viviente. Señor, hoy en el nombre que es sobre todo nombre, yo te doy gracias porque hoy tú escuchas mi oración, porque un Agar sin esperanza, porque un Agar usada, un Agar, Señor, usada como instrumento sin ningún derecho, fue restaurada y restituida. Hoy, Señor, yo tengo esa fe. Hoy en medio de este desierto en el que estoy, Señor, abre mis sentidos, abre mis oídos, abre mis ojos para ver al Roisha, a esa fuente del viviente. Quita la malicia, quita la amargura, quita la incredulidad, quita el celo, la envidia, esa vieja naturaleza que tiene mis sentidos alterados. Señor, yo renuncio a ese veneno de la serpiente, yo renuncio al engaño de la serpiente, yo renuncio a la muerte, a palabras de muerte, a decretos de muerte, a todo lo que está alterando mis sentidos a una perfecta fidelidad a Cristo, todo lo que está alterando mi visión espiritual para no ver lo que Dios quiere que yo vea. Señor, tú le hablaste al muchacho, tú escuchaste al muchacho. Señor, Agar tuvo que levantar a ese muchacho delante de ti, Señor, y tú trajiste la fuente del viviente. Señor, aquí estoy. Dile, Señor, mi odre tiene que ser llenado hoy de agua viva. Lo que tengo tal vez lo hice en cosas que no eran, pero aquí estoy yo, Señor. Lléname hoy de agua viva. Lléname hoy de esa palabra vivificante. Lléname hoy de esperanza. Lléname hoy de fe. Lléname hoy de sanidad. Dile, Señor, sana mi vida afectiva. Sana mi vida moral, mi vida espiritual. Que se destaponen mis sentidos. Que venga discernimiento. No quiero seguir mirando como estoy viendo las cosas. Dile, Señor, no quiero salir hoy de este lugar viendo como estaba viendo la situación, sintiendo como estaba sintiendo la situación, escuchando como estaba escuchando en la situación. No, porque hoy me postro a ti en esta mañana. Hoy me postro porque si lo hiciste con Agar, lo haces conmigo. Si lo hiciste con Ismael, lo haces conmigo, Señor. Si lo hiciste allí con Sara y Abraham, lo haces conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hay un Roisha. Yo hoy clamo por ese Roisha. Hoy clamo por el Roisha, por la fuente, porque Manuel, Dios con nosotros, está presente. Hoy clamo por el Roisha para mi vida. Hoy clamo por el Roisha para mis hijos, para mi hogar. Hoy clamo por el Roisha para la iglesia, para ese trabajo, para esa provisión, para esa necesidad. Hoy, Señor, es una necesidad de desierto, es una necesidad de vida o muerte. Aquí estoy, Señor. Quita las vendas mágicas, quita los velos mágicos. Arranca, Señor, ese sicómoro de Egipto. Arranca, Señor, esa serpiente egipcia que se metió al corazón, de engaño, de mentira, voces malignas. Perdóname, Señor, toda la iniquidad que traigo en mi corazón. Perdóname toda la idolatría, toda la oscuridad, toda la muerte, toda palabra de muerte, pactos ancestrales, pactos de muerte, de ocultismo, de idolatría, todo lo que ha endurecido mi corazón, lo que ha tapado mis sentidos para que no vea en la dirección que tengo que ver. Señor, háblame a mi corazón, destapa mis oídos. Señor, sé que en medio del desierto hay puerta de esperanza. Sé que en medio del desierto, en el valle de Acor, en el valle de la tribulación, como dice Oseas 2:14, en el valle de Acor, en el valle de la tribulación, en el basurero del desierto, donde no hay sino muerte y muerte espantosa, allí hay una puerta de esperanza y esa eres tú. Y tú nos llevas al desierto para ver lo que hay en el corazón. Señor, Agar la llevaste en el desierto para que mirara su corazón. Pero, Señora, aunque a ella la tiraron al desierto, Señor, tú la
rescataste en el desierto, porque eres Dios de palabra, porque eres Dios de misericordia, porque eres Dios eterno, porque eres Dios que cumples tus promesas. Gracias, Señor. Amén y amén.